Cuando meto mis modelos en el mundo y van a interactuar con otros objetos, el suelo y cosas así, se utilizan medidas de colisión en vez de un modelo para simplificar los cálculos, porque calcular las físicas es muy difícil. Esto lo vimos con Unity cuando metíamos un modelo dentro del juego, nos creaba una malla de colisión que era como de color rosa y era una especie de cápsula. Las mallas de colisión se tienen que corresponder con cómo quiero que choque mi objeto y no siempre se corresponden con la forma exacta que tiene mi modelo. Si por ejemplo yo quiero que mi personaje atraviese una cortina, la cortina tendrá malla normal pero no tendrá malla de colisión. Para comprender mejor cómo deberían ser nuestras mallas de colisión para los modelos que metamos en el juego, vamos a ver por encima cómo funcionan los motores de físicas en videojuegos. Me voy a basar bastante en una charla de Bennett Foddy, es el creador del QoP. Me voy a basar mucho en una charla que dio en una GDC y voy a pasar el vídeo por abajo por si os interesa aprender un poquito más de cómo funcionan los motores de física en videojuegos. Es nivel bastante básico. Básicamente lo que nos dice Bennett Foddy es que los motores de física funcionan en dos fases separadas. En la primera fase, el motor calcula dónde irían las cosas si nada pudiera chocar. En este ejemplo yo tengo una pelota y la pelota se está moviendo hacia la derecha y en la primera fase el motor determina que dentro de 0,2 segundos voy a tener este objeto en esta posición. En la segunda fase el motor lo que hace es coger todos los objetos que al moverse en la primera fase se han metido dentro de otros, terminan ocupando el mismo espacio y los desplaza hasta que no choquen con ningún otro objeto y dependiendo de cuánto se haya movido este objeto se calcula el rebote. En esta segunda fase no se tiene en cuenta la dirección que tenía el objeto, simplemente se coge el objeto y se desplaza por el camino más corto hasta que abandone el objeto con el que está chocando y después ya se calcula la dirección y velocidad. Esto nos puede producir algunos rebotes extraños. En este ejemplo yo tengo la pelota y en la primera fase del cálculo de física se determina que la pelota se va a meter dentro del cubo en esta posición. En la segunda fase se determina que el camino más corto para sacar la pelota de este cubo es por abajo y después la pelota continúa avanzando según la dirección y velocidad que llevaban. Como este rebote ha sido hacia abajo, pues no se modifica demasiado la trayectoria que seguía la pelota. Como estas dos fases del cálculo de físicas están separadas, nos puede pasar que un objeto vaya muy rápido y en la fase 1 no choca con nada, ¿vale? Atraviesa el objeto. Para solucionar esto, los programadores lo que hacen es aumentar el número de veces que se calculan las físicas por segundo o se activan opciones del motor para que se calculen las físicas más frecuentemente para ciertos objetos. Tenedlo en cuenta cuando hagáis objetos que se vayan a mover muy rápido para activarle estas opciones. Otra consecuencia de esta manera de calcular las físicas es el jitter. Es una especie como de vibración. Aquí lo que está pasando es que el motor está continuamente haciendo caer el objeto por el efecto de la gravedad y continuamente lo hace rebotar hacia afuera una y otra vez. Para solucionar esto se le dice al motor que los rebotes solo se van a producir cuando los objetos tengan un mínimo de velocidad. Si el objeto va muy lento, pues se quedaría pegado al suelo y no seguiría rebotando. Además, los rebotes se van calculando en orden, por parejas de objetos. Si yo tengo un montón de objetos apilados, primero van a colisionar dos, luego otros dos y así en cadena. En este ejemplo tengo un montón de ladrillos apilados, ¿vale? Y lo que nos puede pasar es que el primer ladrillo, por efecto de la gravedad, va a caer. Entonces se intersecciona con el segundo ladrillo. Este segundo ladrillo, para evitar interseccionar con el primero, va a moverse para abajo. Este segundo ladrillo, al moverse para abajo, hace que el tercero se mueva para abajo. Así se van moviendo todos hacia abajo hasta que llegan hasta el suelo. El último ladrillo intenta desplazar el suelo hacia abajo, no puede porque el suelo tiene peso infinito. Y este ladrillo la única forma que tiene
de moverse es hacia arriba. Desplaza al penúltimo hacia arriba, que a su vez desplaza al antepenúltimo hacia arriba. Se van desplazando todos hacia arriba y se nos produce este efecto como de muelle. Para que no nos pase esto, conviene intentar evitar apilar demasiados objetos. Otra consecuencia de que estos cálculos de físicas se hagan por parejas es que los objetos se pueden quedar atrapados en las intersecciones de otros objetos. En este ejemplo, la pelota, al moverse, va a atravesar el cubo de arriba. Entonces se calcula este choque y se determina que el camino más corto para desplazar la pelota es hacia abajo. Entonces la pelota se mueve hacia abajo y atraviesa el cubo de abajo. Se vuelve a calcular cómo sacar la pelota de ahí y se determina que el camino más corto para sacar la pelota del cubo de abajo es hacia arriba. Esto nos pasa porque cuando estoy calculando el choque entre el cubo de arriba y la pelota no se tiene en cuenta que abajo yo tengo otro cubo. Los cálculos se están haciendo siempre en pareja. Este ciclo de la pelota que se mueve hacia abajo empujada por el cubo de arriba y luego se mueve hacia arriba empujada por el cubo de abajo se repite una y otra vez y la pelota se nos queda atrapada. Para evitar este tipo de problemas, pues podemos usar mallas de colisión adicionales o podemos jugar con las masas. Por ejemplo, si la pelota tiene mucho peso, lo que hará será desplazar a los cubos y se mete en medio. O podemos hacer una malla de colisión que nos englobe a los dos cubos. Si no necesitamos que sean objetos de física separados, pues todo tiene la misma malla de colisión y cuando la pelota le da, rebota y ya está. Las mallas de colisión deben de ser lo más simples posible y en la medida de lo posible ser convexas, tipo esferas, cápsulas, ¿vale? Este tipo de formas. Las formas cóncavas, como esta de aquí, o esta zona de aquí, o esta de aquí, requieren cálculos mucho más complejos. No tengo muy claro porque esto seguramente pues, algún tema de programador, de calcular las colisiones en esta zona es mucho más complicado que calcularlas en esta otra de aquí. Si creamos una malla de colisión con formas cóncavas, los motores suelen partirlas en fragmentos para generar mallas de colisión convexas. Esto a su vez nos puede dar otro problema porque al partir la malla de colisión en fragmentos se nos puede quedar atrapados los objetos dentro. Esto es como lo que vimos antes de la pelota que se queda atrapada entre los dos cubos porque al calcular las colisiones se hacen en parejas y no se tienen en cuenta los objetos que tengo alrededor de los objetos que están colisionando. No se suele intentar que las mallas de colisión coincidan totalmente con mi modelo. Es más importante que estén optimizadas y funcionen bien, ¿vale? Para que el movimiento del personaje sea fluido y evitar que se vaya chocando con los salientes y cosas así, podemos hacer que las mallas de colisión me formen rampas. En este ejemplo, si mi personaje viene por aquí y se choca con este borde, y yo tengo este borde con la malla de colisión tal cual lo vemos aquí, el personaje se va a chocar y se va a parar. Si este es un saliente muy pequeño, no queda realista porque si tú te acercas a una pared que tiene un saliente así tan pequeñito, lo esquivas, ¿vale? A lo mejor mueves un poco el hombro o rotas un poco la cadera y sigues avanzando. Para simular esto muchas veces lo que se hace es le meto una rampa. De esta manera el personaje viene por aquí, se desliza y continúa avanzando. No se queda quieto, no se queda parado, no se queda atascado. Muchas veces esto se utiliza también para escaleras, sobre todo no queda del todo bien porque los pies quedan como que andan por el aire, pero nos puede servir para muchas veces si no se ven las piernas, pues puedo poner una rampa y arreglado. A veces se pueden utilizar dos mallas de colisión. Imaginad que tengo, por ejemplo, un coche con un retrovisor. Si incluyo el retrovisor en la malla de colisión, cuando el personaje pase por el lado del coche, puede chocar con él y pararse, ¿vale? Como el ejemplo que teníamos aquí. Esto no sería realista porque en la vida real pues esquivo, me agacho, muevo el hombro para atrás, ¿vale? Y sigo avanzando. Así que lo que podemos hacer es una malla de colisión que incluye el retrovisor para registrar los disparos. De forma que si yo le disparo al retrovisor le doy y tengo una segunda malla de colisión
sin el retrovisor para que cuando el personaje pasa por el lado no se choca. Para lidiar con todos estos problemas del movimiento de mi personaje dentro del mundo y cómo interacciona con el resto de objetos, es muy recomendable tener un kit de modelos de referencia que podamos usar cuando estamos modelando. Esto nos sirve para saber cuánto puede saltar el personaje o cómo de ancha tiene que ser una puerta para que el personaje pueda pasar o cuánto mide el personaje agachado. Así, si yo por ejemplo tengo un hueco y no quiero que el personaje pase por ahí, cuando haga mi modelo hago ese hueco bastante más pequeñito, de manera que el personaje tenga bien claro que no puede pasar por ahí. Así podemos ir diseñando nuestros modelos de manera que no nos dan problemas y no tenemos que ir reajustándolos para que el personaje tenga un movimiento fluido, ¿vale?